Hola a todos y bienvenidos al podcast de la revista Chapman. Hoy tenemos una entrevista WM por DM súper interesante y que nos enorgullece tener a nuestro lado hoy a esta invitada, que es Auri Boquesa. Bienvenidísima, Auri. Hola, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que por cierto eres la primera invitada, no nos enorgullece haber tardado tanto, pero nos enorgullece por fin tenerte aquí. Y la pregunta que hacemos siempre es, ¿quién es nuestro invitado? ¿Quién es Auri Boquesa? Pues soy atleta de 400 metros lisos, olímpica en Londres, Río de Janeiro y Tokio, exjugadora profesional de baloncesto y trabajadora social, creadora de un proyecto que se llama DXT para la Vida, que es un proyecto de educación en valores a través del deporte para niños que están en acogimiento residencial. Y bueno, voy a parar porque si no yo empiezo a hablar y sé muchas cosas, entonces te las cuento todas y creo que vamos a ir poco a poco mejor. Empezamos con una de las etapas que más sorprenden al espectador medio, que es que fuiste jugadora de baloncesto profesional, que hay gente que te conoce simplemente por el atletismo, gente que te conoce por cómo pasaste del baloncesto al atletismo, pero bueno, cuéntanos esa parte de baloncestista profesional, cómo llegaste y cuál es tu mejor experiencia en ese deporte. Pues la verdad es que el tiempo vuela porque hasta hace no mucho todavía decía que seguía siendo jugadora de baloncesto. Pues nada, ya han pasado 10 años desde que dejé el baloncesto. Y nada, fue mi primer deporte, el deporte que me hizo soñar con unos Juegos Olímpicos. Empecé muy pequeñita, con 7 años. Jugué en las escuelas de Fuenlabrada. Luego pasé al Estudiantes, fui jugadora profesional, estuve en Liga Femenina 1. Y luego también, bueno, desde los 12 años hasta los 20, fui componente de la selección nacional de baloncesto, de categorías inferiores. Y ese cambio pues lo hice un poquito por casualidad, porque, bueno, mi entrenador de atletismo era también en ese momento preparador físico del Club Estudiantes y por contactos y demás pues me propusieron correr una carrera con el maratón y accedí. De hecho, mi primera carrera fue un 400 y fue curioso porque ese mismo año sí que, bueno, pues corrí la carrera con el maratón, hice la mínima para el Campeonato de España, me fui con la selección sub-20 de baloncesto y luego me fui al Campeonato de España absoluto, donde quedé octava, todo eso sin entrenar nada. Y estuve 2 años compaginando ambos deportes y luego ya decidí decantarme por el atletismo. ¿Qué momento fue en el que decidiste dejar de compaginar y dedicarte simplemente al atletismo? Que aunque es muy complicado realmente compaginar ambos deportes, tengo entendido que tú tenías una pasión brutal por el baloncesto y que supongo que fue una decisión dura de tomar. Sí, yo, bueno, como te he dicho, ¿no? Mi deporte, además, ese deporte pues me unía mucho, ¿no? Es con el que mi hermano también hacía baloncesto, mis primos, aparte, pues mis mejores amigas, ¿no? Son de baloncesto. Considero que he tenido mucha suerte porque he jugado tanto a nivel profesional en el Estudiantes como en la selección con mis mejores amigas y yo creo que eso es algo que no se puede pagar con dinero. Pero me decidí, bueno, porque yo veía que la selección absoluta se me quedaba un poquito difícil. Y el hecho de ir a unos Juegos Olímpicos, pues también cuando probé, bueno, el primer año que entrené un poquito atletismo, quedé campeona de España, ya fui la representante en el Campeonato de Europa por equipos de la selección, entonces yo, bueno, pues consideraba que si sin entrenar, ¿no? Podía conseguir cosillas, pues entrenando sí que podía luchar por el objetivo este de los Juegos Olímpicos. Y básicamente pues lo dejé por eso, ¿no? Una apuesta para conseguir ser olímpica. Mm. Y en esa transición hay bastante más que simplemente dejar de decir que eres jugadora de baloncesto a decir que eres atleta, porque en el atletismo, aunque parezca que es simplemente correr hacia adelante, además tratándose de una prueba como los 400 en cuanto a la gestión de esfuerzo y darle la vuelta completa al anillo,
es una prueba muy técnica, además de los requerimientos físicos. ¿Cómo consigues tú esos fundamentos técnicos quizá un poquito más tarde que los baloncestísticos? Pues todavía sigo aprendiendo mucho. Creo que una de los inconvenientes, ¿no? Por haber empezado tan tarde, pues fueron esos, ¿no? Nos pusimos en mente ir a unos Juegos Olímpicos, pero nos dejamos de lado trabajar muchas cosas básicas, ¿no? Que trabajas cuando estás jugando al atletismo, ¿no? Cuando eres más pequeño. Y ahora yo considero que sigo aprendiendo mucho. Esta es la cuarta temporada, ¿no? que dejé Madrid, que estoy entrenando con otro entrenador y bueno, pues aprendiendo a correr. Considero que en los últimos años mi manera de correr ha cambiado bastante, pero todavía, bueno, hay cositas técnicas que se pueden seguir puliendo. Vemos y notamos en tus marcas, sobre todo, que cada vez vas a mejor y eso es algo que es muy complicado, eh, teniendo en cuenta que venimos de un año de pandemia, de un año de complicación a nivel deportivo en cualquier momento. Por ejemplo, Tokio es un año más tarde de lo que se suponía que iba a ser Tokio 2020, que de hecho se llama Tokio 2020, siendo en 2021. A Tokio vas como capitana del equipo español de atletismo, si no me equivoco. Y allí vives un montón de experiencias y haces un montón de eventos. Por ejemplo, un récord nacional en el 4x400 mixto y una marca personal en el 400. Creo que muy poco más le puedes pedir una experiencia olímpica. Cuéntanos. La verdad es que el recuerdo de Tokio, Tokio fue brutal. De hecho, han sido de lejos mis mejores Juegos Olímpicos, no solo por el rendimiento, sino por la experiencia, ¿no? Por el compartir equipo pues con los deportistas que forman parte a día de hoy del equipo nacional y por la función, ¿no? de capitana del equipo. Sí que es verdad que llegar hasta Tokio, como tú dices, ¿no? Con un ciclo olímpico de 5 años no fue nada fácil. Mis experiencias en Londres y en Río no fueron buenas, de hecho mi rendimiento fue bastante bajito y llevaba sin hacer marca personal 7 años, desde 2014. Entonces, para mí Tokio significa un montón de cosas. Este año, ya desde en pista cubierta, ¿no? Sí, yo notaba, porque ya hice marca personal en pista cubierta, notaba que estaba bien. Empecé la temporada compitiendo muy bien, claro, aportando mi granito de arena para la clasificación a los Juegos Olímpicos de ese relevo mixto en el Mundial de Relevos a finales de mayo. Y sí que es verdad que cada vez me encontraba mejor. Yo creo que una de mis fortalezas este año ha sido ser capaz de neutralizar los resultados no tan buenos, porque obviamente también los he tenido. Y luego después de Tokio, pues haber tenido la fortaleza de aguantar un poquito más y competir un par de veces más, que como dices, ¿no? Después de Tokio también conseguí hacer marca personal. Pero ha sido un año en el que considero que me han venido los frutos de esos 7 años de trabajo, de muchos años en los que psicológicamente lo he pasado bastante mal. Ya tocaba, ¿no? De tener alguna alegría y la verdad es que ha sido el mejor año deportivo a mis 32 años, así que poco más puedo pedir. Enhorabuena, enhorabuena por eso, porque sí que tienes razón, no merecías y ya iba siendo hora. Como capitán has vivido desde dentro lo que ha sido unos Juegos Olímpicos de Tokio bastante bonitos, sobre todo para nuestro departamento en cuanto al atletismo, ¿no? Sí que ha habido varios atletas que se han quedado muy, muy cerca de ese escalón del podio, pero hemos tenido sorpresas preciosas como la que fue la de Ana Peleteiro en el triple salto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el grupo que hemos llevado a los Juegos Olímpicos de Atletismo? ¿Has visto a lo mejor algún cambio respecto a Tokio, respecto a Río? ¿Ves mejoras de cara a París? Totalmente. Creo que el grupo humano que hay a día de hoy en la selección es genial. La humildad, el compañerismo en un deporte individual como es el atletismo, pues se ven, ¿no? Al menos yo te digo, desde 2000, en 2008 fue la primera vez que formé parte del equipo nacional y para mí esto que estoy viviendo estos últimos años no lo había vivido hasta ahora. Y por supuesto esto ayuda, ¿no? a que todos en general podamos aportar nuestro granito de arena y conseguir un plus, ¿no?
y eso se nota tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De hecho, las primeras competiciones que no estaban saliendo tan bien, a mí me daba un poquito de miedo porque decía, a ver que nuestro rendimiento en general podía ser muchísimo mejor que los demás Juegos Olímpicos, y así fue, aunque empezamos con algunas malas noticias, ¿no? de actuaciones que no fueron tan bien, pudimos darle la vuelta a la tortilla. Y la verdad es que eso también pues, nos hace ver, ¿no? la capacidad de lucha y de superación del equipo en general. Y por supuesto, las generaciones que vienen, los más pequeños, se ha visto en el Europeo Sub-23, en los campeonatos internacionales de categorías menores, están rindiendo sin ningún tipo de complejo, y se nota, ¿no? que hay una especie de cambio. Y en cuanto al ciclo olímpico, que en este caso es más corto, por ejemplo, aunque no lo parezca, de Tokio 2020 a París 2024, hay simplemente 3 años, 3 veranitos. ¿Crees que va a haber más atletas veteranos que van a tomar la decisión de venga, alargo hasta París, y quizás se cree ese cruce de generaciones que podemos estar viendo? Porque se va apagando quizá la llama de una generación de sobre todo Beijing y Londres, y la que entra a partir de ahora. ¿Crees que va a ser un punto de confluencia de generaciones? Ese punto, en mi opinión, ya está dado, ese cambio de generaciones. De hecho, pues soy de las mayores del equipo, y hace un par de años pues todavía había gente, ¿no? En la selección mayor que yo. Entonces, en ese sentido, creo que el cambio ya está, sí, que ya está ahí. Hay bastante diferencia, ¿no? de edad, porque hay muchos jovencitos en la selección, que eso también es algo muy positivo, porque eso alargará, ¿no? que estos jóvenes que ya compiten tan bien, pues que tengan además mucho margen de mejora. Pero ese cambio generacional ya se ha dado. Y ahora lo único que hay que hacer es seguir creando nuestra identidad, ¿no? como selección y como país para afrontar las competiciones internacionales. Perfecto. Y de cara al aficionado, un mensaje quizá a esa persona que ve atletismo española, que apoya a la selección nacional y ve que, por ejemplo, pese a la lesión de Orlando Ortega, sale Asier Martínez y nos da esa representación en la final de los 110 vallas, que vemos a Ana en el podio del triple salto, que luego tenemos más atletas y más atletas, Jorge Ureña en el decatlón, María Vicente. ¿Qué mensaje darías al aficionado español? ¿Qué podemos esperar de vosotros y cómo podemos ayudaros? Creo que tengo la sensación de que este año se ha entendido un poquito más, porque siempre ahí en los medios de comunicación tenéis una labor muy importante. Se suele premiar mucho solo las medallas, ¿no? Tenemos lo que se llama como medallitis, y muchas veces eso no refleja el trabajo ni refleja la realidad, ¿no? El atletismo es un deporte en el que, si tú rindes al nivel que ya venías rindiendo durante toda la temporada, ya está bastante bien. Si además eres capaz de hacer marca de la temporada en esa competición, es algo fantástico. Y si consigues, ¿no? pues marca personal o pelear y conseguir medallas, pues ya es fantástico, pero no es solo lo único en lo que nos tenemos que fijar. Entonces, bueno, una ayuda también sería pues hacer un seguimiento, ¿no? de las diferentes competiciones que hay a lo largo del año y a lo largo de las Olimpiadas, ¿no? De esos años que separan unos Juegos Olímpicos de otros. Y no solo centrar la atención en los Juegos Olímpicos, que obviamente es lógico que tenga más repercusión, pero hay más competiciones deportivas. Y nada, sí que es verdad que lo que tú dices hay muchos jóvenes con muchísimo talento, hay también atletas más veteranos que, pese a llevar muchos años ahí, pues siguen rindiendo a un máximo nivel. Y poder tener ese apoyo por parte de los medios sería estupendo. Y luego, obviamente, el atletismo es algo que me gusta decirlo, es un deporte muy desagradecido al nivel de
cuando te lesionas o cuando pasas por malos momentos es como que desapareces, se te come la tierra, además pierdes becas, pierdes patrocinios. De hecho, yo considero que mis últimos años han sido más una inversión, ¿no? Para conseguir mi máximo nivel en Tokio, porque perdí, bueno, sí, perdí muchas ayudas económicas y aparte tuve lesiones y esos tratamientos de lesiones me los salieron de mi bolsillo. Y es bastante desagradable porque es normal que mucha gente eh, cuando está pasando por malas situaciones pues lo deje, ¿no? Por no tener ese apoyo. Pues haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esas situaciones sean lo más amenas posible para los atletas. Y lo dicho, tenemos que disfrutar de Juegos Olímpicos como los que hemos tenido y de eventos deportivos. Tenemos una Diamond League anual, tenemos mundiales, tenemos europeos, tenemos campeonatos de España en los que podemos apreciar atletas que, por ejemplo, ¿cómo han sido tus Juegos Olímpicos? Que han sido, como dices, marca personal en tu prueba principal y luego un récord nacional en el 4x400 mixto. Un poco más se puede pedir de los Juegos, como he dicho. Por último, tu tercera parte de tu descripción propia ha sido trabajadora social. Y aunque nos metamos en un mundo ahora que puede ser un barrizal para ciertas personas o para la opinión de ciertas personas, no queremos dejar de lado esta faceta de ti, queremos hablar de ello. Cuéntanos qué labor haces. Pues yo creo mucho en el poder del deporte para el desarrollo social. Creo que el deporte, bueno, se oye, ¿no? A muchos políticos que dicen que es bueno, ¿no? Porque qué bueno es el deporte. Sí, el deporte puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, ¿no? Lo que se necesita para sacar su máximo rendimiento es tener instituciones y tener a las personas adecuadas, ¿no? Con proyectos, objetivos bien diseñadas, que lleven con una metodología detrás. Y yo creo mucho en eso, creo en el poder del trabajo social y en mezclar trabajo social y deporte y crear el trabajo social deportivo con el objetivo de ayudar también a aquellas personas que no están directamente relacionadas con el mundo del deporte, ¿no? A aquellas personas en situación de desventaja social o con en situación de vulnerabilidad o exclusión. Bueno, pues con la ayuda del deporte poder trabajar ciertos valores, ciertas habilidades y ayudarles, ¿no? A que puedan tener un futuro mejor y mejores expectativas. Es el proyecto que estoy llevando a cabo ahora mismo, es su séptima edición y está financiado por la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte, y eso lo que hacemos es ir a centros de educación, de acogimiento residencial, perdón, durante todo el curso escolar y trabajar con aquellos menores con el deporte como excusa, pero lo que intentamos es pues, ayudar a los educadores sociales, ¿no? A que esos niños adquieran o potencien, ¿no? Los valores como son el respeto, la participación, el esfuerzo, la ayuda. Y la verdad es que suena mal que lo diga yo, pero es una labor que estaría bien que se visibilizase más también y que se apoyase mucho más porque es ayudar, ¿no? A aquellos que lo tienen más complicado. Absolutamente de acuerdo y es increíble lo que haces y nada, felicidades por hacerlo y por seguir dándole cabida a esa parte en el deporte, que como digo siempre, el deporte es, además de una situación privilegiada para el deportista, pues también para dar mensajes y para hacer trabajos sociales como los que haces en este caso. Así que nada, te admiramos muchísimo desde Chapman por eso también. Y nada, poco más que tratar por hoy. Espero que podamos hacer una reedición de esta charla en un futuro cercano con otros temas, con más flexibilidad. Pero nada, muchísimas gracias, Auri, por estar aquí. A vosotros. El trato ha sido espectacular y nada, un saludo enorme. Y a vosotros, que nos veis desde casa, muchísimas gracias por hacerlo. En serio, cualquier apoyo, cualquier comentario, like, suscripción, ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo episodio de WM por DM, en el próximo episodio de Radio Chapman. Un saludo y nos vemos cuando nos volváis a sintonizar. Chao.